Buenas tardes a todos. Gracias a la plataforma y a todos los que han hecho posible la jornada de hoy. Y nada, nosotros estamos aquí un poco para ayudaros a descubrir vuestro propio camino. Desde luego, el que nosotros os vamos a contar un poco cómo hemos intentado desde Espacio Open, que somos una aceleradora de proyectos sociales y creativos. Nos tuvimos que inventar el nombre porque no encontrábamos ninguna categoría con la que estuviéramos cómodos. Intentó pues transformar de alguna manera la ciudad en la que vivimos, que es Bilbao, a través de la recuperación de un antiguo espacio industrial que era la antigua fábrica de galletas Artiach. Y bueno, si nacisteis antes del 83, probablemente en algún momento os comisteis una galleta que fue fabricada en esta fábrica. La antigua fábrica de galletas es un edificio que desde 1983 ya no hace galletas, sino que fue, digamos, que reparcelado en su momento y ocupado por los emprendedores de la época, que eran costureras, empresarios de la construcción, electricistas, carpinteros, y muchos de ellos son hoy por hoy todavía nuestros vecinos. Nuestro proyecto cultural empezó con algo muy simple que estáis viendo aquí en las imágenes, que es un mercado. Era un barrio que es el último barrio industrial de Bilbao, que si seguís desde el otro lado de la ría del Guggenheim unos 20 minutos caminando, pues termináis allí. Y era un barrio al que no iba básicamente nadie. Era un barrio completamente abandonado, que llevaba ya más de una década en esa espiral de deterioro industrial que hace que pues, las empresas cierren, que los lugares queden abandonados y que básicamente el lugar llega un momento en el que esté irrecuperable y entramos nosotros de alguna manera como esa primera luz de industrias culturales y creativas, con la idea de que si conseguíamos animar a más gente a sumarse al proyecto, pues que el edificio no desapareciese e intentar también de alguna manera generar las escenas y espacios que queríamos tener en la ciudad y que echábamos en falta, ¿no? Muchos de los que empezamos el proyecto tenemos en común de que más o menos después de la gran crisis económica en algún momento u otro sentimos que queríamos dar un vuelco a nuestras carreras profesionales, que sentíamos de alguna manera que el mundo en el que vivíamos estaba agotado y que había que prototipar el futuro. Y el futuro se prototipa donde hay espacio. Pues en esta fábrica de galletas encontramos miles de metros cuadrados que rehabilitar. Como os comentaba, empezamos con una pequeña iniciativa de barrio que era un mercado, que era básicamente un encuentro entre amigos en el que pues, la gente vaciaba el contenido de su trastero y se iniciaba la cultura de la reutilización y todo eso. A raíz de la crisis creemos también que ha habido un cambio de sociedad brutal con todo esto de la reutilización y esto se convirtió un poco en nuestra gran arma de transformación del barrio. Y hoy por hoy más de 3.000 personas de media, bueno, 2.500, pasan cada último domingo de mes por la antigua fábrica de galletas, ¿no? Y no estamos solos, sino que a raíz de nuestra llegada y de que convencimos a nuestros vecinos, los industriales de toda la vida, de que no éramos marcianos, pues ha ido abriendo una vía de colaboración interesante donde una escuela de circo, espera, es que os podría mostrar fotos, pero una escuela de circo, una escuela de skate, un rocódromo de escalada de 2.000 metros cuadrados, un taller de artes escénicas se fueron sumando al espacio. Somos una iniciativa independiente, privada, y no recibimos financiación por levantar la persiana, digamos. Sí que trabajamos después por proyectos con las instituciones, ¿no? Hay otro evento que organizamos más relacionado con la cultura maker y las nuevas tecnologías, que es este de aquí, que también lo organizamos en la fábrica de galletas. Ese robot, por ejemplo, os lo podéis hacer por 800 euros teniendo una impresora 3D. Si a alguien le interesa todo esto, podéis ir al Fab Lab Asturias, que os van a enseñar mejor que yo. Bueno, ahora ya no, porque ya han cambiado las cosas en el Fab Lab Asturias, pero digamos que es una cosa interesante, que le echéis un vistazo. Y lo que queríamos a través de la generación de nuestro espacio era pues, tener una herramienta con la que transformar la ciudad en la que vivimos y generar todo tipo de narrativas éticas y estéticas que creíamos que echábamos en falta. Y es un proyecto, digamos, que ha empezado por la parte del espacio. Antes de generar una estructura que federara a todas las entidades que estamos dentro de la fábrica, pues optamos por empezar a trabajar juntos. Cada uno tiene su propio espacio, es independiente de los demás, pero al mismo tiempo se están empezando a generar toda una serie de colaboraciones que antes eran impensables. Pues, por ejemplo, Javier, el carpintero de la primera planta, que antes era ebanista y se dedicaba básicamente a reformas de pisos,
a raíz de lo del mercado ha empezado a levantar el portón de su local, generar un pequeño showroom y ya vive menos de hacer obras de arquitectura y más de hacer producto de diseño y de mostrar pues cosas que él en otro momento hubiera hecho cuando no tenía que estar haciendo pisos, pero ahora que le traemos 2.000 personas todos los domingos a su taller, pues eso se ha convertido en una actividad viable. Tenemos también un colectivo que repara bicicletas, estamos todo el día haciendo talleres que tienen que ver, esta es la escuela de circo, que son nuestros vecinos también. Tenemos toda una serie de actividades relacionadas con la cultura maker que intentamos hibridar, es decir, la fabricación digital y todo el potencial de estas nuevas tecnologías también tiene impacto en algunos de los vecinos que lo incorporan a sus usos y a sus productos, y todo funciona de alguna manera como una gran familia que todavía tiene que poner por escrito todas sus reglas, porque todo lo que os estoy contando ocurre de una manera informal y espontánea. Y todo esto, ¿por qué lo hicimos en la fábrica de galletas? Pues básicamente porque es un poco apropiación preventiva del espacio público. El edificio está catalogado como un futuro equipamiento público en el master plan de la isla, en Sorrosaure, y lo que dijimos es, en vez de que las instituciones llega un momento pues vengan con una idea marciana que se les ha ocurrido, que le han pagado un consultor no sé cuánto por hacerla y poner otro edificio más con esa dinámica de arriba hacia abajo, dijimos, mira, si entramos suficientes colectivos, si hay suficiente masa crítica aquí como para demostrarles que se pueden hacer cosas desde la base de la pirámide que funcionen mejor, no solo para sus objetivos, pero también para los nuestros, de transformar la ciudad, tal vez todo lo que hayamos hecho no caiga en saco roto y termine consolidándose como parte de ese proyecto cultural. Y de momento vamos por buen camino. Estamos ahora mismo, hemos conseguido que cambiaran el plan urbanístico para que acogiera los usos que se estaban dando ya en la península pero que estaban fuera. Hemos también empezado una mesa de trabajo en la que ponemos de acuerdo a más de 40 y pico propietarios con las instituciones para facilitar un poco la transición entre público y privado, y muchas de las cosas están todavía por descubrir, pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es que es muy importante, yo creo que después de la crisis económica y de todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, y que todos los que tenemos ganas de encontrar nuevas maneras alternativas, tanto de recorridos vitales como profesionales, tengamos espacios donde generar ese tipo de cosas. Que haya espacios donde la gente puede crear ciudad, donde la gente pueda construir su ciudad. Ahora mismo estamos en un aparato jurídico normativo que hace que todo sea extremadamente difícil de hacer. Cualquier cosa que quieras hacer te requiere una serie de recursos que no todo el mundo tiene. Y en esta ciudad y en todas las ciudades hay gente con ganas de hacer cosas, con talento, con capacidad, pero lo que necesita es una serie de plataformas en las que ellos puedan, digamos, que subirse para llegar a donde no pueden llegar solos, ¿no? Pues intentamos de alguna manera que la fábrica y el mercado y todos nuestros proyectos sirvan de alguna manera de plataforma para que eso ocurra. Y después, el hecho de que seamos un espacio privado no reglado, pues permite que ocurran cosas imprevistas maravillosas, como que se ponga en la planta cero una iglesia evangélica africana, que era algo imprevisible, que en su momento cuando nos dijeron al comienzo dijimos, uy, ¿cómo con una iglesia evangélica africana? Y ahora estamos encantados con estos nuevos vecinos, ¿no? Entonces te das cuenta de que en el fondo lo que necesitamos es generar espacios como zonas autónomas en las que ocurran lo que no está ocurriendo en las ciudades y en las que tampoco hay que llenar todas las casillas de antemano desde el minuto cero. Probablemente en Tabacalera, que no sé si lo vais a llamar Tabacalera también, porque ya hay dos, ¿no? Pero bueno, los suelto por ahí. No tengáis que tener todo el proyecto cerrado de antemano. Lo que necesitáis probablemente es primero tejer los consensos que estáis tejiendo y después llegar a un mínimo denominador común entre todos los que queréis darle vida a ese espacio y por ende a la ciudad. Y después yo os recomendaría que dejarais bastantes espacios en blanco. Todos los espacios en blanco que podáis dejar, dejadlos. Ya llegará el momento de decidir qué se hace con ello, o de alguna manera natural ese espacio terminará cobrando vida y tendrá sentido. Muchas de las cosas que hemos hecho las hemos hecho con autoconstrucción.
Es decir, yo por ejemplo, que soy de formación, soy de letras, no soy digamos que ni un tecnólogo, ni un ingeniero, ni un arquitecto. Entonces yo soy básicamente lo que en caso del apocalipsis se llamaría carne de cañón de los zombies, porque no se acabó con un canuto, no sé hacer absolutamente nada y tendría que pegarme a alguien que sabe sobrevivir para sobrevivir. Pues básicamente en la fábrica de galletas hemos aprendido a poner 600 metros de suelo, a tirar paredes, a arreglar enchufes, a hacer todo tipo de cosas que una persona que antes presumía ser de letras no sabía hacer, ¿no? Aprovecho también para que los que seáis de letras os deis cuenta que si queréis sobrevivir en un apocalipsis tenéis que aprender de todo. Y entonces todo fue de una manera bastante no planificada y orgánica y natural. Empezamos primero en una pequeña nave de 300 metros de 150 metros cuadrados. Un día apareció un vecino en la reunión de propietarios y nos dejó las llaves de otra nave de 500. A partir de ahí ya nos viciamos con lo de los locales y ya le pusimos el suelo a esta nave que veis aquí de 600 metros cuadrados. Y en casi todos pues, lo que hacíamos es básicamente contar con acompañamiento profesional, porque teníamos la suerte de que nuestros vecinos eran empresarios de la construcción y que ellos podían hacer, digamos, que la parte complicada técnica y la de poner el sello de calidad, de que eso estaba bien. Y nosotros hacíamos de obreros. En ese camino íbamos aprendiendo después a realizar. Y después, una de las cosas que igual y nos distingue de otro tipo de proyectos, que no hacemos demasiada actividad nocturna y que intentamos en la medida de lo posible que nuestros proyectos tengan ese punto de inclusividad con el barrio. Es decir, al final cuando los creativos o las culturetas caen de paracaidistas en un barrio, tienen que tener en cuenta que los habitantes de ese barrio ya estaban allí y que tienes que plantear experiencias, narrativas y proyectos que no solamente sean respetuosos con ellos a nivel de ruido y ese tipo de cosas, sino que también tienen que incluirles. Una de las grandes claves de todo esto es conseguir que los vecinos de alguna manera se impliquen. De los más de 2000 y pico participantes que participan en el mercado vaciando su trastero cada domingo, pues podemos decir que habrá unos 200 de los 500 habitantes de la isla que son participantes activos del mercado. Hacemos actividades para niños, hacemos talleres de iniciación a las tecnologías creativas gratuitas. Es muy importante eso de que desde el minuto cero no generes un ovni que está de espaldas al barrio. Y después tenemos suerte en el sentido de que como somos un espacio que va a ser equipamiento público a futuro, eso nos protege contra la llamada gentrificación, en el sentido de que nadie va a especular con un edificio que llega un momento va a ser público, porque no hay manera de especular con ello, porque no te sale rentable, pero al mismo tiempo en el País Vasco, no sé si sabéis, pero que tenemos toda una serie de grandes consensos sociales bastante fuertes sobre cómo tratar a los más débiles. Tenemos una renta de garantía de ingresos bastante amplia, tenemos una legislación bastante pionera a nivel España en todo lo que es vivienda de protección social y claro, nosotros como proyecto siempre nos estamos diciendo, nos estamos convirtiendo en parte del instrumento útil de las inmobiliarias para en algún momento empezar un proceso de gentrificación que termine expulsando a la población local del barrio, y eso no va a ocurrir en Sorrosabre porque los 500 vecinos ya el ayuntamiento, por razones no solamente de candidez sino también por estrategia y comprar la paz social, asumió el coste de las reformas de todas las viviendas y todos eran propietarios. ¿Qué es lo que ocurre en la gentrificación? Pues que lo que pasa es que algunos inmobiliarios en Estados Unidos tienen el lema ese de follow the hippies, ¿no? O follow the artists, y que saben que en cuanto llegan a un barrio pues eso puede llegar un momento a ser como la avanzadilla de un proceso de regeneración urbana que termina haciendo que aumenten los precios de los alquileres hasta un punto en el que terminas expulsando a la población local, ¿no? En otros casos, como pues en Lavapiés, que supongo que gente de aquí lo podrá contar mejor que yo, lo que ocurrió es que el ayuntamiento obligaba, si me equivoco corregidme, a pagar el grueso del coste de la reforma del edificio incluso a los propietarios, con lo cual terminaban expulsando a gran parte de la población local para que las viviendas se revalorizaran. Pues eso en Sorrosabre tenemos la suerte de que no va a ocurrir, estamos vacunados contra eso de alguna manera. Y después está otro tipo de gentrificación, que es la gentrificación productiva, que es que toda una serie de pequeños negocios viables que añaden valor al barrio, como nuestros vecinos los carpinteros, etcétera, etcétera, se genera un plan urbanístico que de alguna manera termina expulsándoles de allí. Negocios que son viables, que ya generan valor al barrio, pues se terminan yendo. Eso todavía estamos, digamos que en la fase de negociación, pero sí que os animo a que en todo lo que es urbanismo tengáis muy buenos asesores, buscaros a gente que sabe lo que hace, porque cosas que parecen de sentido común en la normativa, por ejemplo en Sorrosabre se pone que la isla va a ser una isla de industrias no contaminantes, pues si se
claro, ¿quién va a estar en contra de que sea una isla, ¿no?, con industrias no contaminantes? Pues la definición de industrias contaminantes incluía a los carpinteros, es decir, el serrín y todo lo que hacía el carpintero, según la interpretación que se estaba dando, pues podía acabar con él teniendo que cerrar el taller. Después de mediar con las instituciones, parece que la interpretación que van a hacer con la ley va a cambiar y que todo lo que es pequeños talleres no contaminantes de carpintería se van a poder quedar. Pero os digo que el diablo en urbanismo, que es el corazón de la bestia en todo este tipo de procesos, está en los detalles. Entonces en eso tenéis que estar atentos y bien acompañados de gente que sabe dónde leer entre líneas y dónde puede haber algún pequeño peligro. Y bueno, os podría contar más cosas sobre cómo, a raíz de la actividad del mercado, que igual y no es la típica actividad cultural que uno se imagina a primera vista, pero se ha convertido en nuestra gran arma de transformación del barrio. Y a raíz de eso pues han podido abrir muchos de los comercios de hostelería que habían cerrado con el declive industrial y con todos los trabajadores de las fábricas yéndose a otro lado. Pues ahora, a raíz de lo del mercado, ya están abriendo nuevos comercios de hostelería. Están abriendo tiendas más relacionadas también con todo lo que es el mobiliario vintage y ese tipo de cosas. Otros vecinos también, como el rocódromo, la escuela de skate o los del circo, también se han beneficiado de alguna manera del flujo de visitantes. Entonces siempre tienes que tener muy claro que cuando generas vida no puedes controlar hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces también tenemos vecinos que se ponen una mesa un día allí a vender chorizo en la calle y cosas con las que tampoco estamos muy de acuerdo, pero bueno, es economía directa y no nos vamos a meter. Ahora ya sí se te acaba ¿Sí? el tiempo. Sí. Y yo creo que ahora seguiremos hablando, pero lo único que os intento dar es ideas, porque al final los que vais a encontrar el camino sois vosotros. Todos los proyectos que vais a oír ahora os pueden servir de espejo, pero que cada ciudad tiene una tipología única. Creo que estáis empezando con muy buen pie, en el sentido de que estáis tejiendo toda una serie de consensos imprescindibles para que después vuestro proyecto sea inatacable. Pero quiero terminar con un pequeño matiz, y es que no le tengáis miedo a hablar de industria creativa y hablar de generar empleo o de facilitar cosas como el autoempleo vinculado a industrias creativas. ¿Por qué? Pues porque según lo que me han contado, el proyecto que está ahora mismo, uno de los proyectos que está sobre la mesa es uno más relacionado con startups, incubadoras, ¿no?, el típico coworking para emprendedores, ese tipo de cosas. Yo creo, sinceramente, que un espacio como el que tenéis vosotros, bien acompañado y con colectivos que tiren del carro y con un poco de suerte, puede generar tanto más prosperidad que cualquier coworking prefabricado que le intenten vender al ayuntamiento. Pero vosotros tenéis que saber jugar a ese juego. No tengáis miedo a hablar de democracia económica y de autonomía económica y de generar empleo y valor económico. Porque a veces en las industrias culturales tenemos miedo, ¿no?, a hablar de dinero, pues porque el dinero es malo o no sé qué, o pervierte las cosas. No tengáis miedo a eso. O sea, la autonomía política te la da la autonomía económica. Y un proyecto como este también tiene que servir de alguna manera de escalera y de plataforma para que el talento local se quede aquí. O sea, al final estos espacios, que en Francia les llaman los tiers-lieux, ya los tienen hasta catalogados los franceses, están funcionando como aceleradoras underground, entre comillas, que están permitiendo a todo el talento de la escena joven y no tan joven de la ciudad prototipar nuevos modelos de negocio, plantearse que, oye, yo nunca me había planteado ser diseñador. Esta camiseta que llevo, por ejemplo, la hizo John Salgado, de Camisetas Rodillo, que él trabajaba nosotros le descubrimos porque trabajaba en el turno de noche en un albergue cercano a la fábrica, y un día dijimos, nos gustaba, le pillamos dibujando y le dijimos, bueno, vamos a hacernos un cartel para un evento que tenemos. Le pillamos como cartelista, funcionó muy bien y desde entonces ha sido el cartelista de la Maker Fair o del tal, y ya a raíz de ahí mi compañera Nelea siempre estaba, oye, tú si hicieras camisetas venderías, y al final de tanto insistir terminó haciéndolo, y hoy por hoy ya está básicamente pensando en dejar el trabajo en el albergue nocturno y dedicarse full time a lo de la moda. Pues un espacio como el vuestro puede permitir que todos esos espíritus libres que hacen ciudad puedan vivir de su talento y su creación. Y no tengáis miedo a pensar en ese tipo de cosas también, ¿vale?